Particularidades de administrar recursos informáticos. Con la finalidad de seguir avanzando sobre lo que es el temario, por un lado, de la asignatura de Administración de Recursos Informáticos, y por otro lado, de seguir comprendiendo lo que es el proceso administrativo de los recursos informáticos, vamos a dedicar este video precisamente a hablar de las particulares más comunes de administrar los recursos informáticos. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Particularidades de administrar recursos informáticos. Vamos a hablar que los recursos informáticos incluyen hardware, software, redes y servicios necesarios para gestionar información en las organizaciones. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la administración eficiente de estos recursos es clave para garantizar la productividad, seguridad y sostenibilidad de los sistemas informáticos. ¿Sí? ¿Qué ejemplos de recursos informáticos podemos analizar? Bueno, pues podemos ver que los equipos de cómputo, los sistemas de comunicación como redes, incluso los sistemas de alimentación como Nobrex, el software, incluso el personal especializado para el manejo de los recursos. Todo esto se consideran precisamente recursos informáticos. La relevancia del tema. El impacto en la productividad. Los recursos informáticos bien administrados optimizan procesos, reducen costos y mejoran la toma de decisiones. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tenemos que enfrentar? Bueno, los problemas más comunes a los que tenemos que enfrentar precisamente es la obsolescencia tecnológica, porque rápidamente se pierden, se pierde la actualidad de los recursos informáticos por la constante innovación de los mismos. La falta de actualización en software, la vulnerabilidad de la seguridad, los ataques por los malwares y los altos costos de mantenimiento. ¿Cuáles son los beneficios de una buena gestión, de una buena administración? Es el incremento en la eficiencia operativa, la mejor protección de los datos y la adaptación rápida a cambios tecnológicos. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje con respecto a este tipo de estructuras? Bueno, el objetivo de aprendizaje con respecto a este tipo de estructuras es comprender las particularidades de administrar recursos informáticos en contextos organizacionales, analizar la relación entre el proceso administrativo y las áreas de las tecnologías de la información, identificar ejemplos prácticos y tendencias actuales en la administración de los recursos informáticos, reflexionar sobre desafíos y oportunidades que enfrenta la gestión
de las tecnologías de la información. Cada uno de estos, vamos a decir, recursos son áreas de oportunidad que tenemos para poder garantizar, para poder avanzar hacia una buena administración de los recursos tecnológicos. Es por eso que tenemos que dedicar un poco de tiempo precisamente a el análisis de este proceso administrativo. La motivación nos lleva como reflexión inicial a preguntarnos cómo afectan los recursos informáticos en su vida diaria y profesional. Esto es, la vida diaria y profesional de cada uno de los que nos dedicamos a cómputo. En el caso práctico, por ejemplo, imagine una organización que pierde acceso a su red por un día. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tener el acceso a la red? Si nosotros a veces para la comunicación, solamente para conectarnos a las clases, si no tenemos el acceso a la red, perdemos una clase, 2 clases, 3 clases. Imagínense una empresa que tiene cientos de trabajadores conectados a través de internet por la forma en que trabajan, en que están actualmente conectadas las empresas. La relevancia personal. Las competencias en administración de recursos informáticos son altamente valoradas en el mercado. Mientras más tengamos esa parte de los recursos para poder y las habilidades para poder administrar correctamente los recursos informáticos, obviamente mayor será, vamos a decir, la oportunidad de empleo que tengamos cuando salgamos al mercado laboral. Entonces es importante contar con esos. Los primeros sistemas informáticos, hablando de los mainframe, por ejemplo, en los años 60, 70, eran grandes computadoras utilizadas por gobiernos y corporaciones. Por ejemplo, la IBM System 360, que aquí podemos ver la imagen en la fotografía. ¿Cuáles eran las limitaciones? Bueno, los altos costos, el espacio físico requerido, que era inmenso, y el acceso limitado a los usuarios. ¿Sí me escuchan, jóvenes? A ver, parece que hubo una interrupción. ¿Sí me escuchan? Ok, continuamos. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo, ¿sí? Y ahorita tuvimos una pequeña falla de internet y por eso probablemente puedan escuchar que estoy preguntando a grupos si ya me están escuchando. Ya me confirmaron que sí. Continuamos. Las contribuciones sentaron entonces las bases para la automatización de procesos. Sin embargo, los requerimientos y los costos al principio eran altísimos. Obviamente el cómputo y la electrónica ha ido reduciendo costos y tamaños y eso ha ayudado al desempeño y a la personalización de todos estos recursos. La era de la microcomputación. La aparición de las PCs en los años 80 permitió un acceso democrático a la tecnología, o sea, pudimos apropiarnos y hacerlo más personal. El ejemplo fue en aquellos tiempos la Apple II y el MS2. Obviamente esto impactó reduciendo costos, aumentando la productividad personal y el inicio de la era de software comercial. Al tener equipos de cómputo ya más personalizables, más pequeños,
con menos requerimientos, con menos inversión, obviamente fue generando la posibilidad de que esos recursos fueran siendo más populares, más accesibles a personas sin necesidad de tener inversiones gigantescas. ¿Ok? La transformación digital y globalización, por ejemplo, el Internet y la Web 2.0 de los años 90 y 2000, pues permitió incluso una comunicación que fue creciendo poco a poco a lo largo de todo el mundo, hasta que, como podemos ver en la imagen, logró una interconexión mundial casi total en la actualidad. La expansión de las comunicaciones y los accesos de información fue lo que rigió durante esa expansión y esa comercialización del Internet, la liberación de esos recursos porque eran recursos militares, la creación de la Web 2.0 y este tipo de cosas. El impacto del comercio electrónico como Amazon, eBay, Mercado Libre y todos estos mercados, pues obviamente impactaron directamente la comercialización en todo el mundo. Los efectos, las conexiones globales, la colaboración en tiempo real y nuevos modelos de negocios, pues permitió precisamente que se diera esa globalización de los comercios, de la educación, de las culturas, a través de esas redes de impacto que fueron las redes internet. La infraestructura tecnológica, los componentes principales son centros de datos, redes, almacenamiento en la nube, etc. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el AWS y Microsoft Azure, como soluciones en la nube híbridas o soluciones que podrían utilizar recursos directamente en nube para poder hacer el seguimiento de cualquier administración. Las ventajas es que permitían la escalabilidad fácilmente. Había una redundancia de datos por si había pérdidas, ya que fuera pérdida de servidores locales o algo así, se podría tener el respaldo en la nube. Y el acceso remoto, que desde casa o desde lejos se podría estar accediendo a esos recursos que estaban en la nube y que en un momento dado permitían seguir con la administración y el avance de los recursos en las empresas. Otros conceptos, vamos a decir, que tenemos que cuidar es la ciberseguridad. Porque el problema es que precisamente, así como fueron evolucionando los recursos tecnológicos y abaratándose los recursos tecnológicos, también se abarataron para la criminalización de estos mismos. Entonces empezaron a proliferar problemas de seguridad, de ciberseguridad y amenazas. La ciberseguridad en la administración de recursos informáticos. La definición que podemos entender por ciberseguridad es el conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger sistemas informáticos, redes y datos contra accesos no autorizados, ataques y daños, pérdida y secuestro de información, etc. Ese tipo de detalles y de estructuras precisamente que podrían dañar y vulnerar incluso datos sensibles de las personas y de las empresas, pues fue cobrando importancia. La importancia en la administración de recursos informáticos nos lleva a la necesidad de la protección de los datos sensibles y confidenciales. Nos lleva a asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos.
nos lleva a evitar pérdidas económicas y daños a la reputación de las organizaciones y de las propias personas. Las principales amenazas son lo que conocemos como malwares, que son softwares maliciosos diseñados para dañar o explotar sistemas, destruirlos. Los phishing, que son intentos fraudulentos de obtener información confidencial. De hecho, son espías, son software espías que pueden robar claves, nombres, contraseñas, etc. Los ransomware, que permiten lo que se conoce como secuestro, ¿sí?, o cibersecuestro de datos con demanda de rescate para liberación de los datos. Ataques del tipo DDoS, que es una sobrecarga del sistema mediante tráfico malicioso, que se ha utilizado con fines políticos y muchísimas cosas, en donde se pone un recurso en la nube, se promueve como un recurso que puede la gente consultar, por ejemplo, resultados de exámenes y cosas así, y de pronto entran estos software y saturan con falsas requerimientos y encuestas esos servidores, para que no pueda la gente que quiere ingresar realmente a hacer esas consultas de esos servidores, que no pueda tener acceso a ellos. Y entonces obviamente esto provoca que el sistema se pierda, lo que se conoce como de que se cayó el sistema. Muy bien. Ciberseguridad. Continuando con este aspecto de ciberseguridad. 1. Estrategias de ciberseguridad, pues es autenticación multifactor. Esto es, requiere múltiples formas de verificación para realmente saber si la persona que tiene el acceso a esa área de trabajo es la persona que realmente dice ser que es. El cifrado de datos. La protección de la información en tránsito y en reposo. Esto es, se utiliza una forma de ocultar la información a simple vista para que cuando se envía a través de internet, esta vaya lo que se conoce como encriptado o cifrada, para que aunque alguien la vea en el internet, pues no la entienda, a menos que tenga las claves de desencriptación o de cifrado. Pero no solo es la información que viaja en internet, sino la información que está almacenada en recursos como discos duros, etcétera, que se conoce como información en reposo y que puede ser vulnerada o atacada por hackers, por personas, y más que hackers, crackers, que son las personas que se dedican a andar husmeando y tratando de jalar esa información con fines de lucro, ¿no? De sacar beneficio de eso. Otro detalle de estrategias de ciberseguridad, pues es el monitoreo continuo, que no es otra cosa más que una vigilancia activa de la infraestructura tecnológica, o sea, estar checando quién entra a la red, quién sale, quién tiene acceso a un servidor, quién consultó el servidor, etcétera, para poder saber si no está haciendo mal uso de esa información. Y la otra precisamente es la educación y concientización, que es una capacitación constante a los usuarios sobre las amenazas que existen para que no caigamos en ese tipo de errores y de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las métricas clave que debemos cuidar y utilizar? Bueno, las métricas clave que debemos cuidar y utilizar es precisamente la tasa de detección de amenazas, el tiempo promedio de respuesta ante incidentes, el porcentaje de sistemas
con actualizaciones de seguridad. Y entonces aquí hay varios detalles que comento. La tasa de detección de amenazas es, por ejemplo, en la empresa en donde estoy o en la que estás, ¿cuántos ataques ha sufrido, cuántas amenazas ha sufrido de su seguridad, de su información? Y si es muy alta, pues entonces hay que capacitarse, hay que buscar maneras de protección, hay que tal vez invertir en firewalls, paredes de fuego contra malwares y demás. Bueno, ahora, el tiempo promedio de respuesta ante incidente. Vamos a suponer que se detecta un incidente, pero no es lo mismo que yo lo responda y lo pare en 1 minuto a que me aviente 24 horas para poder hacer una respuesta a su ataque, porque en 24 horas pueden ocurrir muchísimas cosas. Ahora, el porcentaje de sistemas con actuaciones o con actualizaciones de seguridad. Muchos usuarios llegan las actualizaciones de seguridad, por ejemplo, actualizaciones de los sistemas operativos de Windows, de Ubuntu, de Mac, y la gente no las activa. Es más, muchos desactivan las actualizaciones porque dicen, no, es que eso me va a estar consumiendo recursos, yo no quiero eso, me va a cambiar la configuración. Y lo que están haciendo es generando un equipo vulnerable, un software vulnerable, un hardware vulnerable a los ataques de malwares, a los ataques de phishing, a los ataques de ransomwares, etc. Una pregunta para que podemos hacernos con respecto a esto. ¿Cómo pueden las empresas equilibrar la seguridad de sus recursos informáticos sin afectar el rendimiento de los sistemas? Bueno, un detalle que yo puedo observar aquí es lo siguiente. Existen muchísimas vacunas antivirus, anti-malwares, anti-ransomwares, anti-phishing, anti-keyloggers, etc. Muy bien, pero el detalle es, si tenemos un sistema operativo que de entrada trae un sistema de protección en contra de todo esto, estoy hablando por ejemplo del caso de Windows, que trae su propio Windows Defender como sistema de protección, y después encima de ese le ponemos un parche de otra vacuna, llámese como se llame, ¿qué es lo que pasa? Pues que están compitiendo dos sistemas de protección, ahora sí que por un mismo premio, que es de tener un software malicioso, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? Que uno se bloquea al otro y al final de cuentas terminan no siendo efectivos ninguno de los dos. Entonces habría que tener mucho cuidado, porque si yo voy a meter un sistema de protección ajeno a Windows, entonces tengo que desactivar el de Windows para que no bloquee la acción del otro sistema de protección. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Planeación. Durante la planeación tenemos que revisar el contenido. Por ejemplo, la planeación de las tecnologías de la información implica establecer metas claras y desarrollar estrategias para su implementación efectiva. Los aspectos clave: identificar las necesidades tecnológicas de la empresa, establecimiento de los presupuestos y plazos. Vamos a decir, oye, es que yo necesito un escáner 3D de cuerpo completo para hacer el escaneo y la identificación de la persona para darle acceso a la sala de cómputo de la empresa. Y la pregunta, ¿no hay otra forma de hacerlo? Porque ¿sabes cuánto te va a costar un escáner de ese tipo para estarlo manteniendo? Y sobre todo en operación, cada vez que una persona va a querer tener acceso a una sala de cómputo de tu empresa, pues es carísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evaluación de riesgos y oportunidades. O sea, ¿qué riesgos y qué oportunidades tengo para poder
Si el riesgo de ataques que he tenido es muy bajo, pues a lo mejor no es necesario que lo haga. Hay que hacer probablemente un área de oportunidad hacia la capacitación del personal, la revisión de la actualización de los sistemas, etc. Un ejemplo práctico pues, es la planificación para implementar un sistema en empresas de manufactura. O sea, ¿cómo le hago para que el sistema de control de proceso no pueda ser accesado desde fuera de la empresa? Porque podrían modificarme el control de válvulas, de actuadores, de motores, etcétera, y entonces ya no podría tener control sobre el proceso. Y habría que tener mucho cuidado con eso porque puede implicar una cantidad de pérdida de recursos impresionante. Organización. El contenido. La definición, asignar recursos y responsabilidades para garantizar la ejecución eficiente de las estrategias planeadas. No solo es asignar las responsabilidades y los recursos, sino monitorear que realmente se estén utilizando esas necesidades y esos recursos para los que fueron realmente asignados. De otro modo, pues no funcionaría. Aspectos clave. Creación de estructuras organizativas para proyectos de tecnologías de la información. Distribución de roles entre equipos, desarrolladores, administradores de sistemas, etc. Coordinación con otras áreas de la empresa. Ejemplos prácticos son el diseño de un equipo para migrar sistemas locales a nube. Y bueno, son formas de organización que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Muy bien, vamos ahora a analizar lo que es el aspecto de la dirección. Podemos definir en la dirección el de liderar y motivar a los equipos para alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, de entrada, tenemos que fijar objetivos, pero objetivos como de equipo, además de los individuales, para que podamos realmente ir todos hacia ese objetivo general. Los aspectos clave. La comunicación clara de metas y expectativas, la supervisión continua del progreso, la resolución de conflictos y toma de decisiones rápidas. Y un ejemplo práctico es la gestión de un equipo de desarrollo durante la implementación de una aplicación móvil, por ejemplo. Estoy hablando de una empresa de elaboración de software o de procesos de software. Ahora, con respecto al control, pues tenemos el control lo podemos lograr si supervisamos y evaluamos los resultados para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Aspectos clave que tenemos que considerar son el monitoreo del desempeño mediante indicadores clave, ¿sí? Se conocen como KPIs, por cierto, y la identificación de desviaciones y correcciones de errores, la revisión post implementación para mejoras futuras. Siempre que implementamos un sistema, tenemos que evaluarlo rápidamente para determinar si el sistema está cumpliendo con los objetivos para los que fue creado. Y si no es así, hacer las correcciones correspondientes para lograrlo. Un ejemplo práctico es una auditoría de seguridad, por ejemplo, después de implementar una nueva política de ciberseguridad. O sea, yo te estoy diciendo, vamos a trabajar con este esquema de seguridad. Bueno, tengo que evaluarlo para saber si realmente está funcionando como lo planteamos en la planeación para su desarrollo. Con respecto al hardware,
Ya sabemos que los componentes físicos de los sistemas informáticos que permiten procesar, almacenar y comunicar información, pues son esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Ejemplos principales son servidores que facilitan el almacenamiento y acceso a datos centralizados, las estaciones de trabajo, que son computadoras de alto rendimiento utilizadas en tareas especializadas como diseño gráfico o simulaciones, los dispositivos móviles, que son como los smartphones y tablets, por ejemplo, que proporcionan la movilidad y el acceso remoto a la información que es de interés para la operación, por ejemplo, o para aumentar los recursos de operación en un sistema de producción. Las tendencias actuales, el hardware optimizado para inteligencia artificial y computación en la nube. Esto es, entonces, ya se está mirando como una necesidad de todas las empresas optimizar sus recursos tecnológicos para que pueda ser aplicada en ellos la inteligencia artificial, ¿sí? Y obviamente la computación en la nube, ¿sí? Para el acceso remoto. Es algo que es una tendencia a nivel mundial. El software. Si hablamos del software con mucho más razón, podemos decir, bueno, sabemos que es el conjunto de programas y sistemas operativos que gestionan y controlan los recursos de hardware. Si tratamos de clasificar todo este esquema, podemos decir que esa clasificación lo podemos meter en sistemas operativos y en aplicaciones empresariales. Sin embargo, yo agregaría un rubro más. Por ejemplo, si estamos hablando de desarrolladores, pues entonces podríamos estar hablando incluso de lenguajes de programación o de entornos integrados de programación o de desarrollo. Los sistemas operativos, pues tenemos identificadas grandes familias, pero algunas de ellas son Windows, Linux, MacOS, ¿sí? Como principales, vamos a ver, que actúan como intermediarios entre el hardware y el usuario, ¿sí? Y son parte de un software, de hecho son un software. Aplicaciones empresariales pueden ser aplicaciones como ERP, CRM y suites de productividad como Microsoft 365, etcétera. O sea, todo lo que son grandes sistemas o estructuras de software o de inteligencia lógica que permite el desarrollo de procesos y la toma de decisión. Y la importancia, el software permite la automatización de procesos y la mejora en la toma de decisiones. Un ejemplo práctico, por ejemplo, es el uso de SAP, un sistema de control, vamos a decir, para gestionar inventarios en tiempo real. Ok. Con respecto a las redes y a las comunicaciones. Las redes y las comunicaciones nos permiten precisamente entender, comprender la infraestructura que conectan los dispositivos y sistemas para compartir información. Por ejemplo, las redes, las principales componentes, las redes LAN locales, las redes WAN extendidas, son redes locales y redes de área amplia que conectan oficinas y sucursales, incluso zonas, poblados, ciudades. Y vamos, estas redes permiten incluso el acceso a los servicios en la nube. Los servicios en la nube, por otro lado,
son plataformas como la AWS, Google Cloud, que ofrecen almacenamientos y procesamientos remotos. Estamos hablando de a gran escala, gigas y teras. El ejemplo práctico es la implementación, por ejemplo, del Internet de las Cosas en procesos industriales, como sensores conectados para monitorear líneas de producción. Y beneficios, pues es la escalabilidad, la reducción de costos y la mejora de colaboración global. Continuando con este análisis, la integración de recursos. La integración de recursos nos lleva precisamente a la integración del hardware, del software, redes de comunicación para crear sistemas informáticos eficientes y funcionales. Sin embargo, todavía en la actualidad tenemos que tomar en cuenta que esos conceptos que tenemos que cuidar y que integrar deben de tomar en cuenta lo que conocemos como el humanware, que no es otra cosa más que el personal especializado que tiene la capacidad de utilizar los recursos de los sistemas de cómputo para poder llevar a cabo los procesos productivos. Como concepto de lo que sería la integración de recursos, un sistema de gestión de almacenamiento, por ejemplo, la integración de hardware, software y redes, y les digo, el humanware, formarían lo que serían las áreas informáticas de las empresas. Un ejemplo de este sistema de gestión de almacenes, vamos a decir, que utilizan servidores locales, software ERP y conectividad para la nube para optimizar operaciones, por ejemplo. Los desafíos es la compatibilidad entre sistemas, los costos de implementación y capacitación de personal. La solución, pues, es planificación adecuada y uso de estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad y obviamente la compatibilidad con esos recursos. Otro esquema son, por ejemplo, los indicadores clave, las métricas, que son los costos de mantenimiento, que estos gastos asociados con la actualización, la reparación y soporte técnico de los recursos informáticos. Un ejemplo es comparar el costo anual de mantener un servidor local, ¿sí?, contra migrar a un servidor en la nube. Obviamente eso hace una diferencia fuerte. El tiempo de actividad, time, el porcentaje de tiempo que un sistema está disponible y funcionando correctamente. La meta estándar, 99.9% superior en sistemas críticos. No podemos esperar menos de ese 99.9% porque un sistema crítico puede ser incluso vital, ¿sí? Vamos, vital para una empresa o para un grupo de personas o para una persona. La eficiencia operativa, medida del rendimiento de los recursos frente a los objetivos establecidos. El ejemplo es la reducción del tiempo de respuesta de sistemas críticos tras optimizaciones. Siempre que queremos optimizar un proceso, tenemos que tomar en cuenta qué tanto nos va a costar
ese proceso y qué tanto nos va a llevar realmente a adaptar el proceso a ese nuevo sistema de control para que realmente funcione como lo necesitamos. Entonces son detalles que tenemos que cuidar como expertos en el área de cómputo. Ejemplos de análisis de métricas. Casos de estudio, por ejemplo, un escenario, una empresa mediana analiza dos opciones para gestionar su infraestructura de tecnologías de información: mantener servidores locales o migrar su servicio a la nube. Las métricas evaluadas nos dicen que el costo anual es de 50,000 para servidores locales versus 30,000 para la nube. El tiempo de actividad es del 98.5% en servidores locales y del 99.9% en la nube. Aparentemente todo en la nube aquí sería mucho mejor. La eficiencia es mayor flexibilidad y escalabilidad en la nube, o crecer ahí. Ahora, ¿cuál es el problema o la conclusión que tenemos que cuidar? Bueno, aunque la nube tiene un costo inicial de migración, ofrece mayor tiempo de actividad y escalabilidad a largo plazo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que además puede ofrecer un problema de seguridad que también tiene un costo intrínseco y que hay que analizar antes de tomar la decisión. Si los recursos que voy a migrar a la nube son muy valiosos y muy sensibles, pues a lo mejor probablemente no me convenga migrarlos a la nube. La reflexión individual que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos llegar a ese tipo de cosas es precisamente como preguntas. La primera, ¿cuál consideran que es el mayor desafío en la administración de las tecnologías de la información en las organizaciones actuales? Una posible respuesta sí ya es la seguridad cibernética, los costos, actualizaciones tecnológicas o capacitación del personal. Yo podría decir todas. Otra pregunta puede ser cómo aplicarían estos conceptos en un proyecto real. Un ejemplo puede ser diseñar una red segura, cuidado con la palabra segura, para una pequeña empresa o implementar un sistema de respuesta en la nube. Habría que verificar cuál es realmente la más seguida, la más segura. Actividad que podemos incluso pensar como una actividad grupal. Fomentar equipos para diseñar un plan de administración para un recurso específico, hardware, software, red. Los puntos a desarrollar es identificar el recurso a administrar, establecer objetivos y estrategias, distribuir responsabilidades y definir roles, proponer mecanismos de control y evaluar la evaluación de estos mecanismos. Obviamente, el tiempo que podemos estimar para el desarrollo de un esquema de este tipo pues es muy rápido, 20 minutos. Sin embargo, es solo para la planeación de la actividad, no para el desarrollo de la misma. Y por último, bueno, podemos decir, oye, si todo sale bien, podemos presentar un esquema breve de trabajo de nuestro desarrollo, pensando en un esquema formal de trabajo para identificar un hardware o un software al cual tenemos que diseñarle un plan de administración. Bueno,
La discusión y los resultados. Bueno, cada equipo, ¿sí?, expone su plan, 2 minutos, algo muy rápido, vale, máximo 5 minutos. Los criterios de evaluación, bueno, la claridad y viabilidad del plan y innovación en las estrategias propuestas y la participación equitativa. Para el grupo que está tomando esta asignatura, bueno, pues puede llevar a cabo esto y después entregarlo como una actividad real para poder llevar a cabo un análisis y una reflexión sobre las similitudes y diferencias entre los planes presentados. Ahora, para personas fuera del grupo que vean este documento en canal de YouTube, bueno, pueden plantear sus preguntas, sus dudas, y con gusto las atenderemos personalmente. La importancia de la administración de los recursos informáticos. Bueno, la administración de los recursos informáticos, como un resumen, vamos a verlo, es clave para el funcionamiento eficiente de cualquier organización. Permite optimizar el uso de los recursos tecnológicos, garantizando la seguridad, disponibilidad y rendimiento de los sistemas. La gestión adecuada de los recursos informáticos contribuye a la innovación y a la mejora continua de los procesos. Si nos vamos ahora a hablar sobre su relación de todo este esquema con el proceso administrativo, podemos decir que la administración de las tecnologías de la información está integrada por el proceso administrativo propio, que abarca precisamente planificación, organización, dirección y control, que serían las áreas fundamentales que tuvieron que haberse analizado durante el desarrollo del ejercicio planteado. La planificación de recursos informáticos debe alinearse con los objetivos estratégicos de la organización. El control y la evaluación continua son esenciales para asegurar que los recursos tecnológicos se gestionen de manera efectiva. Muy bien. Ahora, con respecto a las aplicaciones prácticas de la administración de las tecnologías de la información, porque siempre que vayamos a ver una teoría, pues debe de interesarnos hacia dónde va a ir orientada esa teoría, para que la podamos aplicar en un caso real, un caso que realmente sea de utilidad para la carrera que estamos desarrollando. Y entonces podemos ver que estas aplicaciones prácticas nos llevan a la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa. Nos permiten el uso de plataformas de inteligencia artificial, por ejemplo, para automatizar procesos y tomar decisiones informadas. La gestión de proyectos tecnológicos, desde la adquisición de hardware hasta la implementación del software. Y esto es precisamente lo que nos permite avanzar en el esquema de administración de recursos informáticos para hacerlos eficientes. Las tendencias futuras en la administración de recursos informáticos, la administración y la inteligencia artificial seguirán transformando la administración de las tecnologías de la información. La tendencia hacia la nube con la migración de recursos informáticos a plataformas de almacenamiento y servicios en línea son esenciales y están ya inmersas en el desarrollo de los esquemas de producción actuales. Y vamos, en cualquier empresa, institución o gobierno que trabaje en esos esquemas.
El aumento de la ciberseguridad como prioridad estratégica en la gestión de las tecnologías de la información, pues también sabemos que es fundamental. Como conclusión, podemos decir que la administración eficiente de recursos informáticos es esencial para mantener la competitividad en un entorno tecnológico en constante evolución. Las empresas que invierten en la optimización de sus recursos tecnológicos están mejor posicionadas para innovar y adaptarse a los cambios en el mercado. Cambios que están a la orden del día. Como preguntas finales que vale la pena considerar en el desarrollo de cualquier esquema de administración de recursos informáticos, podemos reflexionar sobre el rol de las tecnologías de la información en el futuro profesional, en particular el futuro profesional de cada uno de los que están viendo este material. ¿Cómo pueden aplicar los principios, una pregunta, de la administración de recursos informáticos a su carrera como ingenieros en computación? ¿Será importante? Sí, no, ¿y por qué? Ahora, ¿qué tendencias tecnológicas considera más relevantes para su desarrollo profesional? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas actuales que nos van a impactar dentro de una carrera, en este caso, ingeniería en computación? Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.